Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén muy bien, esperando que tengan un día excelente, ese es mi mejor deseo. El tema de hoy se presenta, sí, el de quererte o no quererte, que nuevamente se nos presenta en la conferencia de hoy. Nuevamente hay que retomar temas que si hay algo que causa y provoca mucho daño, es la corrupción que va agarrado de la mano de la avaricia y así también como la codependencia o dependencia a utilizar drogas o alcohol en exceso o muy seguido, muy continuamente, porque son caminos, vamos a llamarlos así, de tierra que te llevan exactamente a un fango. Dentro de la conferencia de hoy, si hay temas que se hablaron y no precisamente por sacar esos nombres, son cosas que ya sabemos, pretendo yo creer que todos conocemos. El caso de Romero de Champs. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acudió de nueva cuenta a un amparo para impedir a Petróleos Mexicanos, a Pemex, dar información sobre el dinero que se le ha dado desde el año 2000 a la fecha a través de la cláusula 251, otra manera más de cómo retorcieron la ley, la movieron a su antojo, además de que estamos conscientes, ¿no?, de que el Poder Judicial también se desvirtuó de muchas maneras y de muchas formas. Romero de Champs prohíbe otra vez a Pemex que revele cuánto ha dado a su sindicato en esos años. Solicitar información del sindicato de Pemex a través de la transparencia parece ya una batalla perdida, aunque en teoría es la vía a través de la cual queda garantizado el derecho al acceso de la información. Los amparos que protegen de los daños y perjuicios que ocasione la publicación de dicha información tienen más peso. Es por eso que nuestro presidente tocó otra vez este tema que va encadenado con la avaricia y esas mentalidades que te conforman únicamente a ser corrupto, a lograr tu fin, sea como sea, pisoteando lo que sea, pisoteando a quien sea. Vamos a escuchar. Nada más piensan en lo material, piensan en el dinero. Esto lleva tiempo, viene de lejos. A Hidalgo, cuando lo estaban excomulgando, en su defensa expresó de que el único Dios de los oligarcas era el dinero. Entonces, sí hay un problema de quienes piensan que la felicidad es el dinero, lo material, y no se dan por vencidos. Esa es mucha la avaricia. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? Estigmatizándola. Porque antes era pues un mérito, era un acto de audacia, era tonto el que no robaba. Y el que robaba no perdía ni siquiera su respetabilidad. Se veía normal. Se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eran los prototipos. Apúrate, progresa, estudia para ser como los que habían hecho dinero sin escrúpulos morales de ninguna índole.
Hablar de la estigmatización, su uso y aplicación, por supuesto que cae mucho en los corruptos, el que se estigmatice todas esas mentalidades corruptas que realmente nos hicieron mucho daño, y que así es además no solamente en el gobierno, ni por Romero de Champs, sino por tantas personas que vimos que se salieron con la suya, que nos dejaron a un país repleto de injusticia, que no se aplicaron realmente legítimamente a hacer su labor a como les correspondía, a como debían de fungir dentro de su responsabilidad, y que únicamente también se fueron al basurero de la historia. En sociología se habla del estigma para referirse a un rasgo o conducta de quien lo lleva, es incluido en una categoría social vista culturalmente como inferior. Las razones por las que este grupo puede ser menospreciado socialmente pueden ser raciales, religiosas, étnicas, etc. El término del estigma fue acuñado por Erving Goffman. Asimismo definió el estigma social como una reprobación de creencias, que esto es el caso de lo que nos está hablando el presidente en cuanto a la corrupción, si me permiten decírselos, o particularidades personales que se reciben e interpretan como opuestas a las normas culturales que ya están establecidas. En este caso pone como ejemplo la obesidad, el ser hijo ilegítimo, la orientación sexual, entre otros, que desgraciadamente, pues eso también es entrar en una cuestión de segregación, ¿no? No nada más de estigmación. La segregación es una manera entonces de estigmatizar a algo o a alguien, y el únicamente que tú te quieras fungir con tu complejo de superioridad, pensando que tú eres el único o la única que haces lo mejor, y que lo que tú haces o dejas de hacer está muy bien, y esa falta de concientización. Lo mismo es en el asunto de las drogas, de la drogadicción, amigos, amigas, señoras y señores. Quererte o no quererte, si realmente te quieres, jamás te vas a meter en ese mundo. Hay muchas cuestiones, circunstancias, y vuelvo a reiterar, no quiero sonar ingenuo. La sociedad a veces se comporta hacia uno, y yo lo sé porque desde niño conocí a otro niño que según yo consideraba mi amiguito, y cómo me fregaba la existencia. Me criticaba de todo, me criticaba de lo que yo tenía, de cómo Dios me hizo, y realmente no puede uno andar a la trompa talega, como lo decía mi abuelita, o sea, a lo tonto, guiándote así como si no tuvieras control en ti mismo. Y por eso es tan importante no hacerte dependiente de lo que los demás opinen de ti. Hay personas que sí se acercan a ti positivamente, que te van a decir las cosas que te hacen falta, cómo poder lograr tu objetivo. Ejemplo así muy tranquilo es precisamente la situación con los maestros. Ellos te pueden orientar, ellos te enseñan a comprender las cosas de este mundo, a que tú aprendas todas esas cuestiones, matemáticas, física, química, español, letras, a cómo escribir, a cómo tener buena ortografía, probablemente inclusive hasta cómo aprender otro idioma, ¿no? Y te tienen que ir llevando de la mano. También la misma función, por eso es tan importante que los padres estén con una comunicación sana, sin atacar, sin criticar, sin estar castigando, golpeando constantemente a los hijos. En fin, es un tema, como yo lo reitero, es muy complicado. Son temas de conferencias, y conferencias de 3 horas por lo menos, pero en la conferencia de prensa también hoy Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de comunicación de la presidencia, volvió a este tema para explicar precisamente qué es lo que va a hacer el gobierno para intentar erradicar este tema de la drogadicción o del uso de estupefacientes. No abusan del uso de sustancias, eso hay que tenerlo claro. O sea, la mayoría no tiene problemas con el uso de las sustancias, pero quienes sí la tienen generan circunstancias y problemas familiares y sociales e institucionales que merecen y nos obligan a atender esto. En los últimos años, y ahorita lo vamos a ver, cómo ha crecido, sobre todo entre menores de edad y mujeres, el uso y consumo de estas sustancias. Al mismo tiempo, el tema del alcohol es un tema fundamental, porque pues 70%, 71% de los mexicanos han probado el alcohol. Volvemos al mismo tema, 40% de ellos son niños o menores de edad. Esta es una estadística, una gráfica muy importante, porque demuestra
que la estrategia de guerra contra el narcotráfico no solo fue un fracaso en materia de seguridad, sino potenció el uso y abuso de sustancias psicoactivas ilegales. Y ahí está demostrado cómo, o sea, se duplicó desde 2007, que se declaró la guerra al narcotráfico, ahora, hasta 2017, se duplicó este consumo a casi el 10%, el 9.9% de la población. Entonces, esto es muy grave y por eso, en esta estrategia de paz, un pilar fundamental es la estrategia de prevención. Alejarte del complejo de superioridad, alejarte del complejo de inferioridad, alejarte de la situación de ser egoísta y pensar que lo único que tú haces y que tú dices y que tú piensas o dejas de hacer es lo único que vale y que cuenta. Eso va a ser muy importante. Aprender a respetar a los demás, aprender a acercarte a los demás, aprender a escuchar a los demás, aprender precisamente a ser afectivo con los demás, aprender a no hacer a alguien lo que no quieras que a ti te hagan, ni hacerte a ti mismo lo que no te gusta que alguien más te hiciera. Eso es muy importante. Por eso la libertad interior comienza cuando tomas 3 decisiones vitales para tu vida: no dejarte manipular, quererte a ti mismo y ser afectivamente independiente. O sea, que tú seas el mejor juez tuyo propio, que sepas lo que te hace falta, lo que necesitas hacer. Por ejemplo, si una materia te cuesta más trabajo, pues tienes que estudiarle más, ¿no? Echarle más ganas. Así en cualquier cuestión en la vida, esos retos que se te presenten, saberlos de manera sana, afrontarlos, saber comunicarte, decirle a alguien: oye, ¿sabes qué? No me hagas esto, porque esto a mí me lastima, sin convertirte tampoco en un jarrito de tlaquepaque, que todo te lastime, que todo te moleste, que de nadie aceptes que te diga nada, ¿me entienden? Eso va a ser muy importante. ¿Qué se va a generar dentro de este programa, dentro del gobierno? Por supuesto que primero, pues es lo que uno piense, el quererte o no quererte, pero esto también explicó Jesús Ramírez Cuevas. Quienes por razones que sean de índole de salud mental, de salud emocional, por una cuestión familiar, por la falta de horizontes y de esperanza muchas veces que enfrentan las nuevas generaciones, pues se recurre al uso y abuso de sustancias en un intento de encontrar puertas a ventanas o salidas. Digamos, y en ese sentido sí es importante que tomar en cuenta los derechos de la gente y de quienes usan y quienes necesitan una atención médica más que una represión o una reprimenda o un sermón. Lo que se necesita es tenderle la mano al que necesita ayuda. Y ese es el cambio de la política del Estado. El Estado se va a hacer cargo de atender este asunto, de informar, de prevenir y también de la rehabilitación y la atención médica de que así lo necesite. Que se pongan los recursos de rehabilitación para tantas personas que pues ya lamentablemente cayeron en esa situación de la drogadicción, que también es que son conductas antisociales, que sí te alejan de las personas, que sí te ponen agresivas porque pierdes totalmente, te desinhibes con el uso de esas sustancias. Y lo reitero, yo lo digo porque lo he visto personalmente, y estas cuestiones de que también las personas tenemos que madurar, sabiendo entender el mundo en el que vivimos, entendiendo nuestros defectos, tratando siempre de dominar nuestros defectos y superándonos en los que nos tengamos que superar, queriéndote, ¿no? Esa es la gran diferencia a no quererte. Cuando tú tratas mal a alguien, cuando te tratas mal a ti mismo, cuando atiendes mal a alguien, cuando no te atiendes a ti mismo, también es una demostración de no quererte. Bendito aquel que ha aprendido a admirar sin envidiar, seguir sin imitar y liderear sin manipular. Ser un ejemplo tiene que ser también un acto. Que tú seas alguien que lideres, que alguien te siga, tiene que ser también un ejemplo, porque eres una persona positiva, sana en muchos sentidos, porque sabes respetar. Y precisamente así como escuchamos al principio a nuestro presidente, nuestro país se llenó de esa manera de pensar en tantos rincones, de que ahora yo soy el que me tengo que aprovechar, porque tengo un mejor cargo, yo me tengo que aprovechar, porque yo soy el más alto en el salón de clases, entonces me puedo aprovechar, etcétera, ¿me entienden? Hay que saber respetarte, respetar a los demás, saberte comunicar,
saber ser comprendido, saber comprender, y todas estas conjugaciones que se nos presentan socialmente, precisamente para que nuestro país también madure, ¿no? Que todas las personas maduremos. Eso es muy importante, el cariño, el amor, todo eso es importante. Pero si una persona que te gusta, o sea, en mi caso, por ejemplo, una mujer me gusta, pero definitivamente no me pela, tampoco la puedo dar esa gran responsabilidad de que ella sea dueña de que se me haga o se me deshaga la vida, ¿no? Hay que entender que esto es decir, bueno, voy a ver si a ella le gusto, vamos a ver si estamos en la misma sintonía, y de no ser así, pues ya habrá alguien más, ¿me entienden? No sé, son temas, como reitero, son muy complejos, son temas, además de lo de la rehabilitación, que yo lo vi en la serie de televisión, ¿no? Pero que Julio César Chávez lo metieron a un centro de rehabilitación donde se maltrataba de una manera muy indigna a las personas que llegan a rehabilitarse, y la rehabilitación de por sí ya es muy complicada, pero es una decisión, es una cuestión de entereza y de fortaleza espiritual personal para que tú puedas salir de ese problema. Pero de que cuando tienes esa verdadera ayuda en un centro de rehabilitación y que realmente se te ayude, se te llene de esos vacíos que tienes en tu vida, es algo que va a servir siempre a todas las demás personas, y como reitero, es mejor no meterse a ese mundo. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias como siempre por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones, realmente agradecido, mandándoles un saludo fraterno, esperándolos ver en el siguiente video, por favor, y entregándoles nuevamente mi invitación para que me acompañen en las transmisiones en vivo que hago cada miércoles y cada domingo a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, para seguir tratando asuntos, notas importantes. Que estén muy bien. Hasta la próxima.